Ouma. Y ahora sí, Albert, sin más dilación, pasamos al tema del día en el que vamos a hablar de errores con presupuestos pequeños. ¿Por qué? Porque ya hicimos capítulos de errores habituales. De hecho, no solo hicimos, sino que renovamos capítulos de errores habituales en Facebook, errores habituales en Google, y quizás sea un buen momento para centrarnos ya no tanto en la plataforma, sino en el concepto. Oye, cuando trabajas con presupuestos pequeños, con presupuestos limitados, con presupuestos reducidos, no puedes trabajar igual que cuando estás trabajando con presupuestos grandes, partiendo de la base de que todo lo que es el Machine Learning se nutre de datos, y cuando tienes un presupuesto pequeño es bastante posible que no tengas tantos datos. Entonces, las reglas del juego cambian un poquito. A lo largo de este capítulo queremos hablaros un poco de errores que hemos visto muy repetidos y de cómo se pueden poner solución. Así que, Albert, ¿qué tienes por ahí para mí? El primer error, y este error es sin abrir ninguna plataforma, es descubrir que estás delante de un cliente que tiene un presupuesto pequeño y tú haber empezado a trabajar en la estructura de la cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, hay muchas veces que el cliente te dirá, no, no, bueno, no sé cuánto tengo. O tú se te olvida de preguntar qué presupuesto tienes. ¿Y qué pasa? Que tú empiezas a pensar, ¡buah! La estructura, pues este cliente, vamos a hacer una campaña de search, vamos a estar también quizás haciendo demand gen, una campaña de meta por aquí. Tú te montas una estructura que dices, es guapísima esta estructura. Y Metes ahí llega el día vídeos de... desactivando objeciones, metes ahí Correcto. a muerte también. Variantes de anuncios, UGC, contratamos No, un no. creativo UGC. Te marcas ahí una estrategia del hostia y cuando se la vas a presentar al cliente te dice el cliente, 300 euros al mes. Y tú dices, ¿cómo? Claro, Perdón. tienes que rehacer de cero todo, porque nunca, nunca, nunca un cliente de 1.000 euros podrá tener la misma estructura que un cliente, no, que un cliente de 100 euros. Es imposible. ¿Por qué? Porque no puedes hacer tantas cosas. Y esto es un problema, sobre todo es un problema no del cliente, sino del media buyer. El media buyer somos propensos a la floritura. Somos propensos a, buah, voy a hacer esto porque esta es la última novedad, voy a testear esto. Somos a hacer, hacer y hacer. Y hay veces que tenemos que parar un momento y decir, ¿cuánta pasta tengo para hacer? Solo puedo hacer esto, solo hago esto. Punto. Lo que no puedo tener es una cuenta con 20 campañas de 1 euro cada una. Eso no puedo tener. Entonces, para mí el primer error es no tener claro qué presupuesto es el cliente antes de yo mentalmente empezar a trabajar en cómo voy a estructurar la cuenta. Entonces, insistir hasta que os digan la cifra. 100% de acuerdo, porque incluso para elegir plataformas, porque no es lo mismo un negocio, por ejemplo, un negocio local con poco presupuesto, puedes decir, bueno, en Search puede funcionar, pero quizás digas, oye, pero es que en Facebook, si dentro de ese presupuesto de inversión también luego hay que meter creatividades porque la empresa no las puede hacer, o va a haber algún gasto externo, pues ostras, se te reduce todavía más y es casi imposible poder trabajar con eso. Así que eso, como dice Albert, intentar descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. De hecho, en las primeras reuniones tendría que ser uno de los puntos que quedase claro para luego no encontraros con el pastel. ¿Y tú? Albert, yo tengo otro parecido, que es el derroche por no filtrar el tráfico adecuadamente, que es un poco en la misma onda, ¿no? El decir, oye, no puedo meter una campaña de... Para mí una estructura ideal con poco presupuesto es una campaña de lo que yo llamo palabras clave maestras, que son como las que más convierten en la red de búsqueda, y meterle algo de remarketing en display y YouTube. Una estructura básica para negocio local, pues podría ser como un sitio al que partir. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hablas con un cliente y el cliente de repente te dice, oye, quiero promocionar estos 4 o 5 productos o servicios. Y tú dices, a ver, si tenemos un presupuesto, como tú dices, ¿no? De 300, de 500 euros, no podemos o no es interesante que metamos o que invirtamos en diferentes productos o servicios. Y creo que aquí también está la labor del media buyer en decir, oye, estratégicamente, antes de empezar con las campañas, vamos a ver, si quieres promocionar varios, ¿por qué no vemos cuál es el que mejor puede funcionar? Pues por diferentes motivos, ¿no? Pues, por ejemplo, un motivo puede ser que él tenga un buen margen y que sea interesante para decir, oye, tengo un buen margen para trabajar. Otro, mira la competencia y decir, oye, mira, en este somos más competitivos. Si coincide en que tienes un buen margen y que eres competitivo ya, de locos. Entonces, este tipo de cosas son las cosas que yo miraría y que acompañaría al cliente. Luego, muchas veces, aquí
otro consejo así rápido sería, oye, coge los bestsellers, pero quizás el cliente te diga, ya, pero es que para vender el bestseller no te necesito a ti, yo te necesito para vender lo complicado. Y en ese caso tú tendrás que decirle, bueno, pues hay que ver por qué es complicado, ¿no? Porque nos está costando que sea complicado para ver si tiene sentido, si yo te voy a poder ayudar o no te voy a poder ayudar, ¿vale? Entonces, dentro de este argumento, ¿no? El de no derrochar, el no gastar en diferentes productos o servicios, os dejo aquí estos pequeños consejitos que creo que pueden ayudar, ¿vale? El no decir tratar un presupuesto pequeño como si fuese un presupuesto grande e intentar disparar a varios sitios a la vez. Mejor hacer la fuerza en un mismo sitio y empujar que intentar hacerlo en varios y que veas que no puedes moverte porque no estás poniendo la fuerza en el mismo sitio. Albert. Vale, para mí otro que es que no relacionar presupuesto con coste por objetivo. Es decir, si yo te digo, Luis, tengo un presupuesto de 5.000 euros, para ti es un cliente grande o un cliente pequeño. Para mí es un cliente medio. Vale, pues yo te diría que puede ser un cliente pequeño. Porque si la conversión son de 3.000 euros, va a tener una macro conversión al mes. Entonces, no hacer esta relación, porque hace poco en una auditoría me pasó. Era un cliente que invertía 5.000 al mes, CPL 2.800 o algo así era el CPL. Y yo le dije, ¿qué haces? O sea, y yo le preguntaba, vale, ¿qué microconversión? No tenemos ni micro... Era un B2B. No tenemos microconversiones, no tenemos ni que se descarguen algo, ni... Y yo, entonces, ¿por qué queréis gastar? Tener que tener cuidado con esto, pero es exagerado. Os he contado el caso este, que una persona que invierte 300 euros, si su CPL es de 70-80 euros, no podéis hacer campañas para ese objetivo que os marca. Lo que tenéis que empezar a pensar es, ¿cómo bajo yo esto? ¿Qué microobjetivo podemos ir para poder trabajar con este cliente? Porque si no, no vais a poder trabajar, porque trabajar con una cuenta que tiene 3, 4 conversiones al mes, es que para vosotros mismos es un error, porque no podéis tocar. Porque ¿qué tocáis? Y un error que hay de MediaBuyer es tocar por tocar, porque los creo que no pueden existir. Están las hipótesis basadas en datos, pero las hipótesis por hipótesis no valen. Entonces tenéis que tener mucho cuidado en no relacionar esto, porque se os pueden abrir los ojitos con un cliente de, oye, te invierto 5.000 euros al mes, y cuando se destape el pastel del CPL, tampoco podéis montar una megaestructura a no ser que el cliente empiece a tener microconversiones de otro tipo. Entonces, tener cuidado de no relacionar esto. Por eso, preguntar las dos siempre, siempre, siempre. Estoy 100% de acuerdo. De hecho, me viene a la cabeza un cliente que tengo desde hace años, que es un concesionario. Y claro, pues, la venta de un coche es jodido, ¿no? Es un cliente que invierte pues aproximadamente unos 1.000 euros al mes. Que aquí pues dices, ostras, a poco que vendas un coche seguramente ya te salga rentable, pero claro, no tenemos la conversión de venta de coche, ¿vale? Entonces, ¿qué hice con este cliente? Pues decir, vamos a definir las métricas que nos resulten más cercanas a la conversión, ¿no? Como por ejemplo, formularios cumplimentados, llamadas realizadas o en el caso de Google, el Store Visits, las visitas a un sitio local. Incluso como otra microconversión interesante, las veces que se hace clic en el botón de cómo llegar. Porque eso también nos indica intencionalidad. Entonces, al final, en el reporte que yo paso al cliente y lo que yo utilizo como guía para optimizar es lo que he hablado con el cliente de, oye, esto es lo importante. Entonces, en vez de tener un coste por lead, tenemos un coste por lead, pero también tenemos un coste por acción importante. Y eso es la brújula que nos guía. Y como os digo, llevo años trabajando con este cliente, estamos los dos cómodos en esa parte porque al final el cliente tampoco es tonto y aunque no tengas la conversión de venta, sabes perfectamente cuando algo está funcionando o cuando no. Y además es algo a lo que ya, tal y como están las cosas, nos vamos a tener que acostumbrar ya antes, más temprano que tarde. Correcto. Dispara otra. Vale. Querer estar en todas partes y en todos los horarios, ¿vale? Un poco variante de la anterior es muchas veces cuando hablo con clientes con poco presupuesto, yo quiero aparecer todo el tiempo en todas partes y esta discusión, pues quizás cuando empezaba le decía, vale, pues cuando iba solo con mi mente de media buyer y punto, de persona que pone campañas y ya está, diría, vale, pues cuota de impresiones objetivo 100% y a tomar por saco. Hasta que luego ya cuando me empecé a meter en el negocio del cliente, a aprender de negocio, a poder asesorar mejor a los clientes, les dije, a ver, vamos a darle una vueltecilla a eso de quiero aparecer siempre para todo esto. Porque al final luego muchas veces eso es simplemente
es marketing en la cabeza del cliente, es en plan de, bueno, yo creo que si salgo más veces, pero a veces ahí es la labor de educación, de decir, oye, mira, estamos viendo que, por ejemplo, estamos midiendo acciones como llamar por teléfono o como que contestes por WhatsApp y eso lo haces de lunes a viernes. La publicidad está siendo más efectiva de lunes a viernes porque la conversión final depende de tu atención. Un fin de semana la gente, si tienes mucha gente que son curiosos, tienes mucha gente que te pregunta, pero no hay conversiones. Entonces quizás el presupuesto de ese fin de semana nos interesa más dedicarlo entre semana. Puede haber más casuísticas, sí. O sea, porque muchos estaréis pensando, bueno, pero es que igual el fin de semana sí. Pero bueno, hablado con el cliente y analizado un poquito más en detalle, llegamos a la conclusión de que no tenía sentido que las campañas estuvieran activas el fin de semana. Al menos las campañas más a tráfico frío. Sí que dejamos las de remarketing porque, oye, el coste que tenía era ridículo y seguía trabajando y podía seguir generando conversiones, pero realmente muchas veces la conversión de llamada o de WhatsApp se perdía o no tenía la misma efectividad, entonces no tenía sentido estar alimentándola con dinero, básicamente. Entonces, esto también os animo a que le echéis un vistazo cuando estéis auditando para coger un cliente con un presupuesto pequeño y decir, oye, los horarios, los días de la semana y cuando queréis aparecer y cuando no. Albert. Correcto, o sea, yo de esta quiero hacer un apunte. Muchas veces trabajar con un cliente pequeño, el feedback es mucho más importante que con un cliente grande. Y voy a detallar el por qué. Porque el feedback con un cliente grande normalmente lo basarás en números. Y después estará el feedback que te dé la persona, ¿vale? Quien lleve la cuenta. Pero tendrás muchos más números para valorar cosas. Aquí no, aquí tenemos menos conversiones y es muy importante. Por ejemplo, yo me acuerdo que Pris lo decía mucho, oye, entra un lead, se habla con la persona, ¿qué tal el lead que te ha entrado? ¿Cómo está? ¿Cómo es? Vale, o sea, tenéis que ser mucho más proactivos en estas fases del cliente. ¿Y por qué merece la pena estas fases de ser proactivo con el cliente? Porque uno, tendréis respuestas mucho antes o sea, tendréis el input enseguida. Dos, el objetivo vuestro siempre es intentar escalar. Y un cliente pequeño, al final, podéis ver hasta dónde lo podéis llevar. ¿De acuerdo? Los clientes grandes muchas veces os dicen hay 30.000 de presupuesto y un mes hay 50.000 y otro mes hay 20.000 y no tienes mucho. Como que tú notas que tú no es gracias a ti que haya más o menos presupuesto muchas veces, porque son decisiones más grandes. En un cliente pequeño, lo guapo es que tú ves que el esfuerzo que estás llevando tú te está permitiendo ir escalando ese cliente. Y muchas veces se basa en esto de, oye, ¿cómo ha sido esta llamada? Montar esas plantillas de seguimiento de leads. Oye, aquí tenemos qué día te ha entrado el lead, cómo te ha entrado el lead, por favor, relléname varios campos. Oye, ¿es un lead bueno? ¿Es un lead malo? ¿Lo has contactado? ¿No lo has contactado? ¿Has cerrado? ¿No has cerrado? Entonces, todo este feedback en un cliente pequeño es ultra importante. Y este de, por ejemplo, de las llamadas, hostias, es que es básico porque si un cliente no atiende llamadas, oye, ¿tú a qué hora te vas a buscar a los críos al cole? ¿A las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde tenemos que parar las campañas porque tú vas a estar por el WhatsApp. No vas a estar por el WhatsApp y la gente se va a enfriar. Entonces, no merece la pena que estemos. Entonces, completamente de acuerdo en eso. Además, en lo que hablas de tener un Excel de comunicación con el cliente, yo lo hago mucho. Y hay un campo que no puede faltar para mí, que es el campo de observaciones, ¿vale? Sí. Que te digan, oye, si no ha convertido y era un lead que era válido y tal, ¿por qué? Porque eso luego te puede ayudar con otra cosa que es también importante, que es la oferta. El decir, oye, ¿por qué no te ha comprado? Porque le parecía caro, porque había encontrado otro que dentro del mismo precio le ofrecía más un mejor servicio. Porque si realmente era que no se había comunicado bien o lo que estaba buscando era algo diferente, o sea, sí que estaba buscando. La búsqueda sí que la ha hecho bien, sí que la ha realizado bien, pero oye, no tenéis el producto o el servicio, porque eso te puede dar pistas de muchas cosas, de productos que no tengas y que quizás sí que sea interesante tener, de servicios que no ofrezcas y que quizás sea interesante ofrecer, de ver que quizás estás en un precio que la competencia te está fusilando. Entonces quizás, y yo aquí no siempre abogo por bajar precios, muchas veces abogo por decir, bueno, pues vamos a promocionar otro producto en el que sí que seas competitivo, ¿no? No siempre tiene que ser el precio, pero a mí la casilla de descripciones me parece súper interesante para tener este feedback bastante bueno, o sea, que nos sirva luego para poder mejorar en nuestras campañas. Vale, pues otra. No trabajar con microconversiones desde el inicio.
Y no quiero decir que las tengas que activar del inicio, pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando empezamos a trabajar con un cliente que vamos a ver que puede llegar a tener pocas conversiones, muchas veces nos creemos mejores media buyers de lo que somos. Y decimos, no, no, tranquilo, que aquí con el Tito Albert vas a coger y con la conversión final vamos a llegar a tope. Y te das cuenta que no llegas. Y te das cuenta al mes. Has perdido un mes de recopilar microconversiones en tu cuenta de Google Ads para poder valorar a qué microconversión te tienes que ir. Entonces, es mejor perder 15 minutitos más en esa implementación de conversiones, tener todas las conversiones traqueadas y decir, oye, voy a empezar porque creo que voy a poder solo con la conversión final. Perfecto. Esa primaria, todas las demás secundarias. Pero que si no puedes, enseguida poder girar a la secundaria porque tú tienes columnas personalizadas de cada una de las microconversiones y detectas la que es suficiente para las campañas para poder ir a esa microconversión. Pero no perder el tiempo y hacer eso a los meses, porque habréis pedido mucho, mucho tiempo. Y esa es la que tenía. Microconversiones, pues 100% de acuerdo. ¿Qué más? Hablando de conversiones, medir los clics y no las conversiones. También hay, cuando hablamos de presupuestos pequeños, generalmente estamos hablando de clientes con nivel de conocimiento o nivel de conciencia bajo. Y a un nivel de conciencia bajo, rollo que alguien diga quiero invertir en publicidad, pero no sepa que hay una cosa llamada conversión, que es impepinable para que tú trabajes, que no sabe que hay una cosa llamada setup inicial, que es configurar, entre otras cosas, las conversiones, ¿no? Definir cuáles son las métricas del negocio, convertirlas en conversiones e implementarlas. Lo que hemos hablado cuando hablamos de nuestro patrocinador Don Juan Carlos de Convertiam. Entonces, esta ahora mismo es la gasolina que mueve las plataformas. Sin ella, si solo estás yendo a clics, si no tienes conversiones, el cliente te va a durar muy poco. Lo primero, porque no vas a poder hacer bien tu trabajo, y lo segundo, porque la plataforma no va a poder optimizar. Entonces este es un error básico. La gente que ya lleve aquí tiempo se estará riendo de este tal, pero a día de hoy, cuando audito cuentas, hace 2 semanas igual estaba auditando una que no tenía conversiones. Y que digo, entonces, ¿qué te audito? ¿Qué te miro? ¿Que estás consiguiendo clics? O sea, sí, bueno, te puedo mirar, por ejemplo, en Google te puedo mirar términos de búsqueda, puedo ver palabras clave negativas, pero no voy a poder ver si se está traduciendo, si la visibilidad que estás consiguiendo se está traduciendo en objetivo de negocio. Entonces, impepinable tener las conversiones y no dejarte guiar. Lo que hemos dicho en otros capítulos, hay métricas como el CTR, que son métricas guía, pero no métricas finales. No métricas de las que haya que a priori estar orgullosísimo, porque va a depender de cómo se miren, porque un CTR del 3 puede haber veces que sea brutal y puede haber veces que sea bajo. Pues mira, ahora que estás hablando de conversiones, me voy a meter con una que es caer en el error de meter una conversión de GA4, porque sea un cliente pequeño y con eso ya tiramos. No, aunque sea un cliente pequeño, y con un cliente pequeño más que nunca, tiene que ser conversiones de Google Ads. Y ahora voy a explicar el por qué. Normalmente un cliente pequeño tendrá la web hecha en un WordPress. Lo normal. No tendrá algo hecho a medida. Entonces, hostia, si tiene la web en un, iba a decir una palabrota, WordPress, no hay excusa para no meter un tag manager con una conversión de Google Ads. Porque en sí será muy fácil. No será la gran implementación de nuestra vida. No tendremos que llamar a Juan Carlos de Convertiam para esta micro, porque no será un cliente que sea ultra lioso. Entonces, no me vale que por comodidad del media buyer digamos GA4. No, las conversiones de GA4 no son tan buenas como las de Google Ads. Entonces, pongamos 10 minutos de nuestra parte y hagamos esa pequeña implementación de conversiones de Google Ads en la cuenta. Y vayamos con esas. Sí, porque ya lo hemos dicho varias veces, Albert, que, a ver, como media buyer, pues tú no tienes por qué ser especialista en etiquetado. Correcto. Pero, ostras, un mínimo, aprender Tag Manager, aprender a cargar una conversión, aunque sea de página vista, de registro de formulario o de compra, que además con WordPress es relativamente sencillo, un mínimo sí que sería interesante que dominaras para ser un media buyer más competitivo, porque efectivamente hay gente que no lo sabe hacer o que no lo hace o no lo implementa bien. Entonces es algo que, relación esfuerzo-beneficio,
está muy bien. Igual que aprender a hacer, por ejemplo, una landing. Pero bueno, nos vamos del tema. Albert, pensar que un único anuncio va a valer para todo. ¿No te ha pasado alguna vez que hablas con un cliente, oye, pero los anuncios, sí, ponemos este y vamos tirando? No, ponemos este y vamos tirando. Es una de las maneras de que el presupuesto se te vaya y pierdas mucho dinero. Además, bueno, esto aquí sobre todo hablando de anuncios de imagen o de vídeo, ¿no? Pero, por ejemplo, antes cuando comentaba un ejemplo de estructura básica para negocio local, de, oye, campaña en la red de búsqueda, remarketing con display y con YouTube, pues el remarketing yo muchas veces lo utilizo para desactivar objeciones, para hablar de beneficios. El mensaje que envías no es el mismo que envías en otro tipo de campañas, ¿no? Entonces, ostras, es importante que no sea una imagen estándar, que no sea una imagen informativa o descriptiva y ya está. ¿Vale? Entonces, aquí sí que cuesta poco hacerle entender al cliente, oye, mira, yo de hecho lo he tenido que hacer varias veces, decir, aunque sea tiremos de plantilla, modifiquemos una plantilla, hagamos algo, o sea, no necesitas que sea una creatividad brutal, pero sí que cumpla con unos mínimos de comunicación, de qué es lo que estás comunicando con el anuncio. Wow. Vale. Para mí hay otra que es querer testear y escalar a la vez. ¿Vale? Aquí hace poco ha pasado Manel Gómez, que nos hablaba de campañas de escalado, campañas de testear. Eso es para cuando hay dinero. Hay veces que no hay suficiente dinero y la campaña de test es la misma que la de escalado y es la misma que la de remarketing y es la misma que la de todas. ¿Vale? Vengo a decir, hemos de pensar realmente cuántas, y al final pasamos al juego de todo, cuántas conversiones voy a poder tener con esta campaña para que yo sean suficientes para que el algoritmo esté contento. Y el algoritmo me vale el algoritmo de maximizar clics, el algoritmo de meta automático, el algoritmo de TikTok, cualquier algoritmo. O sea, tenemos que tener un mínimo. Y hay veces que no podemos separar, no, esta campaña es de testeo y esta es de escalado. Presupuesto de cada una, 3 euros cada una. No, no hagamos eso. Entonces, ¿no eres peor media buyer por no tener una campaña de testeo y una de escalado? No, no eres peor. Eres el media buyer que ese cliente necesita. Entonces, oye, céntrate en lo que tienes que hacer para que ese cliente sea mejor y no te centres en poder coger, hacerle una captura y colgar en LinkedIn esa estructura que tienes montada. 100% de acuerdo. Además, yo siempre pienso, porque siempre hablamos de los clientes pequeños y parece que como que lo estamos denigrando, ¿no? Clientes pequeños, pero para mí, un buen media buyer se curte mucho en negocios pequeños, porque ahí es como, si consigues que funcione algo que ya está funcionando, está guay, pero ya está validado, ya tienes como más información, pero con un negocio pequeño para mí es donde hay mucha dificultad y, o sea, son retos diferentes, obviamente, no voy a decir que uno sea mejor, otro sea peor, pero a mí me mola mucho el reto que tienes en los presupuestos pequeños. Paso a otro. Pujas demasiado altas que agotan el presupuesto en pocos clics. Y con esto me centro sobre todo en cuando ponemos un maximizar clics sin límite de puja o cuando vamos a maximizar conversiones y no hemos hecho un estudio previo de cuánto nos puede salir el CPC, ¿vale? Porque a veces pues, te puedes llevar sorpresitas y puedes, un poco hilado con el primer error creo que me contaste tú, Albert, el pensar que tienes un gran presupuesto y luego que veas que se te ha ido en 2 clics, ¿no? Entonces, sobre todo cuando empiezas, yo recomiendo hacer un trabajo de investigación muy grande y empezar limitando si por lo que sea no has hecho tan en profundidad ese estudio o estás probando palabras nuevas. Y aquí es, ojo con los errores, al final se pueden cometer errores en cualquier cuenta, pero no es lo mismo cometer un error de 5.000 euros en un cliente que invierte 1.000.000 que un error de 50 euros en uno que invierte 300. Tener cuidado mucho con este tipo de clientes. Y yo para esto, a mí me gusta mucho el editor. ¿Por qué me gusta mucho el editor? Para evitar estos errores por ejemplo, el de targeting de la gente, o hasta depende de dónde sea del idioma o del país donde vas o de lo que sea. Porque en el editor tú te puedes poner reglas que puedes exportar e importar en diferentes cuentas que te prohíben subir una campaña si tienes una cosa mal. Directamente te la quitan. Entonces, tener cuidado porque una cosa que es cierta es que los errores son
son más caros proporcionalmente en un cliente pequeño que en un cliente grande normalmente. Entonces, tener mucho cuidado cuando subir las cosas. Si en un cliente grande ya es double check, en un cliente pequeño es 3 veces check, porque cualquier cosa que se os escape, cualquier Sí. CPC que os hayáis equivocado un poquito, que no lo hayáis valorado bien, cualquier país mal puesto, cualquier cosa, se os puede liar muy parda. Correcto. Por otra parte, tema de optimización de página del destino, lo que decimos siempre, la conversión sucede en la página web, entonces tengan la página de destino bien preparada. Y bien preparada no me refiero solo al UX, UI, no lo que decimos experiencia del usuario. Quiero volver a hacer mención al tema de la oferta. Si estás centrado en, si tienes presupuesto pequeño, estás centrado en pocos productos o servicios, aprovecha para estudiar bien a la competencia. Y a mí hay un ejercicio que me gusta y que os lo propongo muy rápido, que es buscar por la palabra clave maestra, la palabra clave que es como la que más se acercaría a la conversión en una situación normal, y que abráis los principales competidores y veáis las ofertas que tienen los competidores, porque muchas veces os sorprenderéis, a veces tendréis que hacer modificaciones en vuestra oferta si queréis ser competitivos, y habrá veces que veáis que hay gente que está apareciendo para esos términos que no son competencia, y este es otro de los motivos por los que muchas veces no nos interesa salir primero, porque muchas veces el que se está esforzando en salir primero va como con el piloto automático, o no sabemos quién está detrás de esa cuenta, pero puede ser que ni siquiera haya alguien profesional detrás de la cuenta y están apareciendo en primer lugar cuando realmente a ti no son competencia para ti. Entonces, ¿para qué vas a pujar tú para estar por encima de él si el usuario va a ignorar? No va a ignorar, va a abrir la pestaña, va a ver que no le interesa, va a cerrarla y punto. Entonces, tener eso también en cuenta. Para mí otro error a nivel de media buyer hay una señal de si será un cliente bueno o un cliente malo, que es una persona, normalmente los clientes pequeños, hostia, cualquier inversión de 500 euros para ellos es un esfuerzo. Entonces, normalmente lo valoran. Vale, para daros cuenta si va a ser un cliente bueno o no, cuando empecéis a preguntarle cosas y no os conteste o os diga, no sé, que puede ser que una vez le digáis, oye, este lead que te ha dicho, ostras, no me acuerdo, vale. Pero si eso pasa muchas veces, os dice muchas veces, hostia, no lo he anotado, ese cliente va a ser el típico que el día que pasen cosas malas, os va a empezar a decir, es tal, tal, tal. Y la única respuesta que tenéis es, pero si ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije. Entonces, tener cuidado porque un cliente pequeño nuevamente se nota que el esfuerzo que está haciendo es gordo. Y va a estar mucho por ayudaros a... Si vosotros notáis que es un cliente pequeño que no se está por ayudaros, yo marcaría como red flag cara de cliente, porque vais a acabar teniendo problemas con él. O en otras palabras, si no está encima tuyo, estate tú encima de él. Porque además también por experiencia os digo que el estar encima es bueno inicialmente por las dos partes. O sea, tanto que Correcto. tú estés encima del cliente como que el cliente esté encima tuya. Porque si luego hacéis que las cosas funcionen en esos 2, 3 primeros meses, a nivel de trabajo y a nivel de comunicación, luego ya se va a dilatar. Porque Correcto. ya se ha generado la confianza, porque ya sabes, o sea, es todo más suave. Entonces, a mí no, otra cosa es un cliente tóxico que esté encima cada Sí. 24 horas y sepas que te va a dar problemas. No me refiero a eso, pero me refiero a que, oye, ¿cómo están yendo las campañas? ¿Qué está pasando? Oye, me ha llamado alguien, pero no sé si viene por Google, tal, ¿me lo puedes mirar? Esos son dudas normales de persona que está Correcto. haciendo campañas por primera vez quizás y que está invirtiendo y que le está costando el dinero que está invirtiendo, lo está valorando. Entonces, eso para mí no es más un buen indicador que un mal indicador, y lo importante es saber que no, lo normal es que no dure toda la vida, sino que sean los primeros meses hasta que empecéis a coger Correcto. el tranquillo a las cosas. Correcto. Toca. Y me toca a mí. Sí. Pues yo ya la última que tengo es no probar redes alternativas o formatos menos competidos. Por ejemplo, muchas veces queremos meternos en Instagram, ¿no? En Facebook, Instagram, y quizás podríamos probar TikTok. A veces queremos hacer campañas en la red de búsqueda y quizás por tipología, imagínate, estás trabajando con un influencer que ya tiene un buen canal de YouTube, quizás ese sea un sitio mejor para empezar la cuenta, para empezar a abrir la cuenta en ese momento, y empezar por una capa quizás más arriba. Entonces, muchas veces vamos como al sota, caballo y rey, a lo que conocemos, al ABC, y a veces podríamos detenernos y mirar qué es lo que tiene nuestro cliente de especial. De hecho, este error, para mí la manera de convertirlo en algo positivo, ¿no? En un, oye, ¿qué hacemos para evitarlo? Sería ver
qué tiene tu cliente de diferencial. He trabajado con muchos negocios con presupuestos pequeñitos y al final, pues de tanto trabajar, vas sacando patrones que se cumplen y dices, oye, ¿qué? A día de hoy, si me preguntan, oye Luis, ¿y qué haces para ver si un cliente pequeño puede ser bueno o no? Pues pueden pasar muchas cosas, pero una de las cosas principales que yo veo es que tenga algo diferenciador, que tenga algo que no tengan los demás, porque si tú eres un negocio pequeño, por ejemplo, y vendes lo mismo que vende Amazon al 100% y tu servicio de atención al cliente, por ejemplo, es peor y tus condiciones de devolución son peores y pues al final dices, oye, es que ¿por dónde te cojo esto? Es que va a ser difícil, va a ser muy difícil. Entonces, yo sí que os recomiendo que cuando vayáis a coger un cliente no os asustéis porque sea un presupuesto pequeño, pero asustaros si no veis algo que digáis, ostras, pues mira, por esto sí que me parece que es un buen negocio o un negocio en el que podemos diferenciarnos. Correcto. Al final es aprovechar las ventajas competitivas de vuestro cliente. Pues yo creo que estamos, ¿no? Pues yo creo que también, Albert, yo creo que hemos dejado un buen repaso de cosillas para mirar y de errores de presupuestos pequeños y cómo poder corregirlos. La verdad que nos ha quedado un buen recopilatorio, Albert. Vamos a ir ya cerrando, nos vamos dirigiendo al final del podcast, donde daremos la recomendación de la semana.